pensamiento, a buen seguro que el presidente de la Academia, José Miguel Santiago Castelo, también está hoy aquí en Don Benito, como tantas y tantas otras ocasiones. Miembros de la Corporación Municipal, miembros del jurado, directora de la editora regional y querido conferenciante Melchor Miralles, que honra esta profesión periodística. Este 17º premio Francisco Valdés de Periodismo, no solamente por las ediciones que tiene ya en su haber, que no son pocas, sino también por la calidad y por la cantidad de trabajos que se han venido presentando, ha alcanzado por merecimiento propio un reconocimiento en el mundo periodístico, como nos consta, porque ha trascendido el reconocimiento regional para tener ya una repercusión nacional. Y todos creo que nos debemos congratular por este tipo de buen hacer y de encuentros por y para la cultura, para que edición tras edición esta ciudad de Don Benito, en la comarca de Vegas Altas, se convierta otra vez en ese crisol. Y yo, como soy historiadora, no me sustraigo a rememorar qué significa este territorio en la historia, porque no olvidemos que esta tierra ha sido siempre punto de referencia de mucha gente venida de muchos sitios con diferentes culturas, con diferentes lenguas, con diferentes estructuras mentales, sociales y políticas. No olvidemos que aquí en el siglo VIII y VII a.C., ya fenicios y posteriormente griegos a la cabeza vinieron y comerciaron con sus productos que trajeron hacia aquí, como ese vaso de damas tan especial que ahora luce airoso en el Museo Arqueológico Nacional, o sin duda los restos de la antigua Metelinum, de ese enclave que fue una cabeza de puente del proceso de romanización que nos llevó a algo tan importante como es el concepto de civilización urbana. Decían los latinos que Roma era un sistema de ciudades unidos por poderosas calzadas. Y es verdad, Roma nos legó ese concepto del mundo urbano y esa visión de la humanidad que queda todavía muy presente en la villa romana de la Amazona, con ese personaje anónimo del siglo III que también preside la entrada de esta casa. Son muchos retazos de una cultura que nos permite alcanzar y reivindicar el peso histórico de Don Benito, y mucho más modernamente, y aquí, en esta sede de Rafael Moneo, que es uno de nuestros arquitectos más emblemáticos del mundo contemporáneo y que naturalmente podríamos seguir recordando esas instituciones culturales de Don Benito como el Salón Moderno de 1915. Posiblemente ya Francisco Valdés estaría haciendo su labor cultural como cabeza que fue de un movimiento importantísimo en Extremadura, un movimiento de regionalismo, de vanguardia, un movimiento que unía el conocimiento y en muchos casos la profesión, en este caso de jurista como fue, pero también de pasión por la cultura, de pasión por el mundo humanista. Y bueno, se han mencionado aquí muchas de sus obras, su nombre, Francisco Valdés, luce en las instituciones culturales de Don Benito, en ese colegio de educación infantil y primaria, y también en la Biblioteca Pública, en la Casa de la Cultura. Es decir, Francisco Valdés está unido casi como un cordón umbilical indisoluble a Don Benito. Y Francisco Valdés precisamente llena esa primera parte del siglo XX, su devenir, como suele ser muy habitual, es una sólida formación humanística y un compromiso social, que también es muy abundante en las personas de letras, un hombre de firmes principios que durante su corta vida mantuvo hasta su muerte prematura. Decían los griegos que muere joven aquel a quien ama un Dios, que nos lo sustrae al resto de los mortales. Pues quizá él le amaron los dioses y lo sustrajeron a la sociedad de su tiempo. Fue un hombre con inquietudes literarias, como sabemos, puesto que ya se había
había inoculado de ese afán por el conocimiento literario en esa residencia de estudiantes que tantas personalidades nos proporcionó en el conocido entonces en Madrid como Paseo de los Chopos, en un Madrid donde estaba el mundo intelectual de entonces, donde su amistad con Juan Ramón Jiménez, con los hermanos Cosío, le abrió muchas puertas de ese universo cultural por el que transitaban grandes personalidades de las que él disfrutó, como fueran Azorín o el propio Eugenio II. Una vida intensa, su propia esposa así se lo confiesa a Enrique Segura, comparando la niñez rigurosa que tuvo Francisco Valdés con esa, y cito textualmente las palabras de Magdalena Gámez, excesiva libertad de la edad peligrosa, que es una definición muy interesante y muy poética de la juventud. Había estado en su Don Benito natal y regresó a Don Benito quizá transmutado como una crisálida en esas alas modernistas para llevar ese regionalismo con una prosa que resumía intrahistoria extremeña, intrahistoria de su tierra. Y ahí también se reflejan las labores rigurosas de los campesinos, a la par que él reflexionaba sobre los problemas ancestrales y endémicos de los extremeños que se convierten y se han convertido históricamente para nuestra tierra en un lastre de pensamiento, en un lastre de avance, en un lastre de progreso social y de progreso también de la mentalidad de nuestra tierra. Y fue también amigo, a su vez, de intelectuales de la tierra, de intelectuales extremeños como Rey de Puertas, Luis Chamito, Gazul, Eugenio Frutos, en fin. Esto nos indica que también era un hombre de una personalidad absolutamente abierta y que tenía una valía, además de la valía profesional, como abogado también era una persona reconocido entre los suyos. Es una figura que se trató y que se ha tratado en la bibliografía. Ya en el año 90, la editora regional le dedica uno de sus cuadernos populares y letras, notas de un lector en el 94 y la recientísima serie que se presentó además aquí en esta Casa de la Cultura el pasado diciembre en esa colección de la editora regional, la colección de Rescate, y su nombre procede precisamente de esa idea que teníamos desde la Consejería de Educación y Cultura de rescatar parte de esa producción literaria de algunos de nuestros paisanos insignes y que, como digo, tuvo una edición, una introducción en las notas de dos grandes conocedores de la literatura extremeña como Manuel Simón Viola y José Luis Bernal. Por ello yo quiero hoy, delante de la efigie del homenajeado de Francisco Valdés, casi como hacían los latinos, lo digo rememorando el elogio fúnebre, que es lo que se suele hacer en el recuerdo, pues como digo, rememorar y felicitar a la vez a las personas premiadas y por supuesto hacer votos desde la admiración que tengo y que todos debemos tener, también nuestros jóvenes, a los hombres de letras del pasado, personas comprometidas con su tiempo, que aportaron a la sociedad de su tiempo lo mejor de sí mismos, abrieron nuevos horizontes en el periodismo, en la producción literaria, en suma, haciendo crecer a nuestra tierra, a nuestra Extremadura. Recordando a Gabriel García Márquez, decía en una entrevista con el periodista Alex Guillermo que hay que empezar con la voluntad de que aquello que escribimos va a ser lo mejor que se ha escrito nunca, porque luego siempre queda algo de esa voluntad. Y yo estoy convencida de que todos los autores que presentan sus trabajos a este premio Francisco Valdés superan esa semblanza que decía el genial premio Nobel y también el recuerdo de ese concepto del periodismo como el mejor oficio del mundo, como el cenatario de su tiempo, como una dosis de crítica, de autocrítica y de reflexión. Por mi parte, como consejera de Educación y Cultura, quiero felicitar muy sinceramente, no de forma protocolaria, sino porque sé lo que acarrea y lo que significa el mantener en pie un premio como este, particularmente al área de cultura, a toda la corporación, porque este tipo de encuentros culturales significa
significan un rescate con la cultura del pasado, pero también un presente vivo, un presente que se quiere asentar en un sólido futuro. Los pueblos que no valoran su cultura, desconocen, por supuesto, su pasado, construyen un errático presente y probablemente se equivoquen en la construcción del futuro. Por tanto, desde la cultura que nos une en el pasado y en el presente y nos seguirá uniendo afortunadamente en el futuro, quiero premiar, felicitar a los premiados, premiar públicamente al Ayuntamiento de Don Benito, a la Delegación de Cultura por el trabajo impagable que se hace y, por supuesto, a toda la ciudad de Don Benito, honrarla como se merece con esta personalidad de Francisco Valdés, a la familia y, naturalmente, a todos los presentes, agradecer la presencia en este acto de homenaje y de reconocimiento